Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy voy a hacer rutinas completas para aquellas personas que tengáis las pieles más maduras con productos de la marca Revox. Revox es una marca low cost muy conocida por todos nosotros que podemos encontrar en Druni, en Primor y que tiene algo muy interesante, muchos productos en los que conocemos las concentraciones de los activos principales. Así que en este vídeo voy a ir elaborando poco a poco distintos tipos de rutinas dependiendo de vuestro tipo de piel y de vuestras necesidades. No solamente me voy a centrar en pieles maduras, sino también en distintas necesidades, por ejemplo, si tenemos manchas, si además de tener la piel madura tenemos una piel mixta, que podemos ir combinando para elaborar nuestra rutina de día, nuestra rutina de noche y que sí o sí acertemos con nuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Muchas personas me habéis estado pidiendo que haga más vídeos de rutinas para que sepáis sí o sí qué productos deberíais utilizar según vuestro tipo de piel y vuestras necesidades en vuestra rutina de día y en vuestra rutina de noche. Así que en este vídeo me voy a centrar únicamente en esta marca de Revox, ya que es una marca muy económica y así podemos intentar elaborar una rutina completa por unos 30 euros o incluso menos si repetimos alguno de los productos en la rutina de noche. Lo primero que quería comentar es que estas rutinas van a ser rutinas simplificadas. Únicamente vamos a tener limpieza, serum y crema. En el caso de la rutina de día incluiré también el protector solar, pero no voy a incluir tónicos, no voy a incluir tampoco contorno de ojos y tampoco voy a incluir estos productos que utilizamos únicamente de vez en cuando de forma ocasional, como puede ser cualquier tipo de exfoliante. Así que las rutinas incluirán tanto rutina de día como rutina de noche y tendremos nuestra limpieza, nuestro serum y nuestra crema. También quería añadir que dentro de la marca Revox encontramos diferentes gamas de productos. En este caso me voy a centrar únicamente en los productos de la gama Just. Estos productos suelen ser monocomponentes, suelen tener pocos activos pero sí en buenas concentraciones, suelen tener fórmulas bastante simplificadas con pocos ingredientes y por eso me voy a centrar en este tipo de productos. Por un lado son muy económicos, por otro lado tenemos las concentraciones y por otro lado puede serviros también para que conozcáis bien este activo en concreto que se pueda incluir en vuestra rutina y que también si no queréis utilizarlo de esta marca podáis encontrarlo en otras marcas. Así pues, teniendo esta información en cuenta y antes de empezar a hablar de las distintas rutinas, sí que quiero indicar algo importante en cuanto a interacciones y combinaciones antes de empezar a hablar de los productos. Lo primero de todo es que os voy a ir indicando distintas opciones tanto de serums como de cremas. Esto no implica que tengamos que utilizar ni varios serums ni varias cremas en nuestra rutina. Estas rutinas se van a componer únicamente de la limpieza, un serum y una crema. No es necesario que apliquemos nada más, pero sí que os quiero dar diferentes opciones para que se puedan ajustar bien a vuestro tipo de piel y a vuestras necesidades e incluso si alguno de esos productos ya los habéis utilizado, que los podéis incluir en vuestra rutina. Añadido a esto, también quiero dar una advertencia con respecto al tema de los retinoides. Importante, los retinoides los tenemos que aplicar en nuestra rutina de noche. Es importante que no combinemos varios productos en la misma rutina con retinoides, es decir, que si nuestro serum ya tiene retinoides, en la crema no incluiremos retinoides. Y por último, para todas aquellas personas que nunca hayáis utilizado retinoides en vuestra rutina, hay que ir incluyéndolos poco a poco, en días alternos. Esto lo iré comentando también a posteriori cuando vaya hablando de esto, pero es importante que lo tengamos en cuenta ya desde el principio para que sí o sí, si escogéis una rutina que contenga retinoides, que tengamos todo esto en consideración. Lo tendremos que aplicar tanto por la noche y no tendremos que utilizar un serum y una crema que ambos contengan retinoides en la misma rutina. Y algo también muy importante, si usamos vitamina C, no debemos combinarla ni con retinol, ni retinal, ni derivados. Por último, recordaros que los péptidos no deben combinarse en la misma rutina ni con ácido acelaico ni con vitamina C. Todo esto lo estoy diciendo al principio para que lo tengamos en cuenta, especialmente en estos productos en los que tenemos altas concentraciones de activos. Es posible que surjan algunas preguntas con otro tipo de productos en los que desconocemos las concentraciones o las concentraciones son muy bajas. Así que todo esto podéis dejármelo en comentarios y poco a poco, a medida que vayáis viendo todas estas rutinas, si os surge alguna duda de algún producto en concreto o de alguna combinación, dejádmelo también en comentarios para que os pueda asesorar adecuadamente de si podríais
queréis combinarlo en la misma rutina o no. Y bien, y ahora que ya tenemos toda esta información, todas estas advertencias y estas posibles combinaciones, que aún así las iré indicando a medida que vaya hablando de las rutinas, sí que quiero deciros que ahora os voy a indicar el esquema que voy a seguir en este vídeo. Es posible que el vídeo sea algo largo, así que tanto en la descripción como en el propio vídeo vais a ir viendo diferentes capítulos. Esto significa que vais a poder ir justamente al trozo del vídeo que queráis ver según vuestro tipo de piel y vuestras necesidades. Así que si queréis ver exactamente vuestro tipo de piel, por ejemplo, piel madura con manchas, podréis ver este capítulo y podréis ir justamente aquí para que sepáis sí o sí cuál producto y cuáles productos incluir en vuestra rutina de día y de noche. Así pues, el esquema que voy a seguir para hacer este vídeo va a ser, por un lado, las rutinas dependiendo de nuestro tipo de piel madura y de las necesidades. A continuación, haré tipos de rutina dependiendo de los diferentes rangos de edad dentro de una piel madura. Y por último, hablaré de producto concreto con respecto a la necesidad. Por ejemplo, tengo flacidez, el producto que tendría que utilizar sería este. Tengo manchas, el producto que tendría que utilizar sería este. Para que también tengáis dentro de vuestra rutina que ya tengáis habitualmente, si queréis incluir alguno de estos productos, que sepáis qué producto en concreto podréis incluir dependiendo de vuestras necesidades. Así pues, vamos a empezar con el primer apartado, que sería las distintas rutinas dependiendo de nuestro tipo de piel madura. Empezamos conociendo el primer tipo de piel madura, que sería una piel madura con manchas. Vamos a conocer qué rutina de día y de noche con los productos de Revox sería la más adecuada. En nuestra rutina de día empezaríamos con el limpiador de ácido hialurónico. Es un limpiador en formato gel, muy fácil de utilizar, tendríamos que aplicarlo con nuestra piel húmeda y poco a poco haríamos una limpieza en profundidad de nuestra piel que no deja para nada nuestra piel tirante, aporta esta parte de hidratación del ácido hialurónico, por lo tanto tenemos limpieza en profundidad pero sin sentir en ningún momento nada de tirantez en nuestro rostro. Este limpiador además se puede adaptar a todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles y también las pieles secas. Por lo tanto, es ideal para aquellas pieles más maduras y ya veremos en distintos tipos de pieles maduras cómo también se puede adaptar en vuestra rutina. Por supuesto, os iré indicando en pantalla tanto el precio del producto como también todos los sin que no contiene, para que lo tengáis en cuenta. Si no contiene perfumantes, si no contiene colorantes, todo lo tendréis indicado en todo momento en pantalla para que tengáis la información completa de cada producto. Algo interesante además es que no únicamente encontramos este ácido hialurónico, sino que también tenemos otros elementos que fundamentalmente se van a encargar de aportar esta hidratación a la vez que tenemos esta limpieza. Así pues, empezaríamos nuestra rutina de día en aquellas pieles maduras y con manchas con este limpiador. Pasamos a hablar ahora de los serums de día que podríamos utilizar. Aquí os voy a dar tres opciones. Como os he comentado, os voy a dar tres opciones, pero únicamente tendríamos que incluir uno de estos serums en nuestra rutina. Tendríamos la opción de utilizar el serum con vitamina C al 20% de concentración, también tendríamos el serum con alfa-arbutina al 2% de concentración más ácido hialurónico y también tendríamos el serum con niacinamida al 10%. Todos ellos se podrían adaptar bien a todas aquellas personas que tengáis pieles maduras y también tengáis manchas. Por supuesto, cada uno de estos serums puede aportarnos propiedades diferentes y sin querer entrar en todos ellos, ya sabemos que con la vitamina C podemos conseguir no solamente mejorar las manchas, sino también aportar luminosidad. Con el de alfa-arbutina, por otro lado, sí que podemos tratar más en profundidad estas manchas, mejorar la apariencia de estas, y con la niacinamida, aunque también podemos tener esta capacidad de poder mejorar las manchas, es cierto que puede ir también más orientada a aquellas personas que también tengan marquitas post-acné, etc. Así que cada uno de estos serums puede ir indicado a un tipo de piel con manchas distinto, pero sí que para todas aquellas personas que tengáis las pieles maduras y que las manchas vengan dadas fundamentalmente por exposición solar, por ejemplo, y simplemente por el hecho de poco a poco haber ido adquiriendo esta madurez en vuestra piel, sí que os indicaría que el serum más completo y el que más podría mejorar vuestras manchas sería el de alfa-arbutina con ácido hialurónico. Pasamos ahora a conocer las cremas que podríamos utilizar en nuestra rutina de día, y aquí os voy a dar dos opciones. Por un lado, el fluido hidratante con ácido hialurónico y por otro lado, el fluido que tiene vitamina C en suspensión. Os recuerdo de nuevo este tema de las combinaciones. Si hemos utilizado el serum con vitamina C, no deberíamos utilizar la crema con vitamina C. Por lo tanto, si hemos elegido el serum de vitamina
vitamina C, la crema de nuestra elección sería este fluido con ácido hialurónico, pero si hemos elegido alguno de los otros dos serums restantes, podríamos utilizar la vitamina C en suspensión. Y por último, como estamos en nuestra rutina de día, sí que os indicaría que sería ideal que utilicemos el protector solar con SPF de 50+, que encontramos también dentro de Revox, para que tengamos nuestra rutina completa de día. Ya sabemos que utilizar un buen protector solar es imprescindible en todas las rutinas, tengamos el tipo de piel que tengamos, pero ya sabemos que los protectores solares nos pueden prevenir la aparición de manchas, así que más todavía ahora que estamos hablando de pieles maduras también con manchas. Pasamos ahora a hablar de los productos que deberíamos utilizar en nuestra rutina de noche si tenemos una piel madura y con manchas. Aquí empezamos con la limpieza, donde tendríamos una doble limpieza. ¿Es importante que hagamos la doble limpieza? Sí, aunque no nos hayamos maquillado, hemos estado en la calle, hemos estado expuestos a la contaminación y también nos hemos aplicado un protector solar. Es importante para poder eliminarlo correctamente que hagamos esta doble limpieza. Aquí utilizaríamos el limpiador con escualano y a continuación el limpiador que he comentado anteriormente en la rutina de día con ácido hialurónico. Recordaros que el limpiador con escualano es un limpiador que tenemos que aplicar con nuestra piel seca y poco a poco veremos cómo tanto maquillaje, suciedad, etcétera, cómo se retira perfectamente, y es a continuación de este donde aplicaríamos nuestro limpiador con ácido hialurónico para conseguir así nuestra doble limpieza. Tras haber hecho esta doble limpieza en nuestra rutina de noche, voy a daros 3 opciones de serums que podríamos utilizar en estas pieles maduras que también tengan manchas. Estas serían las 3 opciones que podríamos utilizar dentro de Revox. Tendríamos el serum con retinal, también tendríamos el serum con alfa-arbutina, que es el que hemos utilizado en nuestra rutina de día, y también podríamos tener la opción de utilizar un serum cargado de antioxidantes, como podría ser el de resveratrol con ácido ferúlico. Todo esto, lo que os he comentado, únicamente tendríamos que elegir uno de estos productos, así que mirad bien cuál se puede adaptar más o menos a vuestras necesidades y a lo que estáis buscando, y que se complemente bien con respecto a la rutina que hemos indicado en la rutina de día. Y por último pasamos a hablar de la crema de noche en estas pieles maduras que también tienen manchas. Aquí podríamos utilizar la crema con retinal o la crema que contiene aminoácidos. Esto es bastante importante y os lo vuelvo a recordar. Si queremos utilizar la crema con retinal, no podríamos utilizar el serum con retinal. No podemos utilizar retinal en el serum y retinal en la crema. Tenemos que utilizar únicamente en uno de los productos que incluyamos en nuestra rutina. Por lo tanto, si tenemos algún tipo de duda en este tipo de casos en concreto, tengo que deciros que nuestra crema, que puede ser más de confort dentro de todas estas cremas que voy a ir hablando de Revox, sería esta de aminoácidos, porque realmente a nivel de incompatibilidades es la que mejor se puede adaptar en general a prácticamente todas las rutinas. Así que si tenéis dudas en algún momento, esta puede ser vuestra crema que os dé más tranquilidad y que podáis utilizar sí o sí en todas vuestras rutinas. Recordaros también que si utilizamos retinal no debemos utilizar ácidos exfoliantes en nuestra rutina. Esto os lo indico porque, aunque estoy haciendo rutinas simplificadas, puede que algunas personas utilicéis exfoliantes ocasionalmente 1 o 2 veces por semana, así que tened en cuenta de no utilizarlas en la misma rutina, los exfoliantes y los retinoles y derivados del retinol, para poder evitar así cualquier tipo de irritación en vuestra piel. Y bien, ya que ya hemos conocido rutina de día y de noche para pieles maduras y con manchas, pasamos a hablar del siguiente tipo, que es piel madura que también sea mixta o grasa. Y es que la mayoría de personas me comentáis que los productos para pieles maduras están más bien orientados para pieles secas, pero ¿qué ocurre con las personas que tenéis las pieles mixtas y grasas pero también tenéis una piel madura? Pues ahora vamos a conocer vuestra rutina ideal de día y de noche con productos de Revox. Pues bien, nuestra rutina de día la empezaríamos también con el limpiador de ácido hialurónico. Dentro de los serums os voy a indicar 2 opciones. Tendríamos por un lado el serum con niacinamida al 10%, que sería el que mejor se adaptaría a este tipo de piel, pero también podemos utilizar en pieles muy maduras que también sean mixtas el serum con péptidos al 10% para poder ayudar con la flacidez y que también se pueda adaptar a este tipo de piel. Y por último, con respecto a la crema, os recomendaría la crema de aminoácidos que os he comentado anteriormente, ya que es una crema que se adapta muy bien a todo tipo de pieles. Y por último, con respecto al protector que deberíamos utilizar, tenemos uno específico para pieles grasas que nos deja un acabado sin brillos y que se adapta muy bien a este tipo de piel. Por supuesto, no hace falta que os diga que aquellas personas que tengáis pieles maduras y que no necesitéis aportar tanta hidratación, podéis utilizar únicamente el limpiador, un serum
y ya directamente vuestro protector solar. Estoy añadiendo también la opción de crema para aquellas personas con que tengáis las pieles mixtas, sintáis que necesitáis un poquito más, pero si realmente únicamente utilizando el limpiador, el serum y nuestra crema con protector solar es suficiente, no hace falta que incluyáis esta crema anteriormente a la crema solar, porque ya sería suficiente para mantener vuestra hidratación en vuestra piel y también tener la protección de este protector solar. Pasamos así a la rutina de noche para estas pieles maduras que también sean mixtas o grasas. Empezaríamos con nuestra limpieza. Tendríamos que realizar de nuevo esta doble limpieza con escualano y a continuación este limpiador de ácido hialurónico que ya he comentado anteriormente. Empezaríamos con el escualano, no tenemos que tener nuestra piel húmeda, únicamente poco a poco ir retirando todo nuestro maquillaje, todo el resto de suciedad, también por supuesto retirar bien nuestro protector solar y que nuestro rostro quede bien limpio. Haríamos a continuación esta limpieza con el ácido hialurónico para que tengamos así hidratación pero una limpieza en profundidad y seguiríamos así con nuestra rutina de noche. En cuanto a los serums os voy a indicar aquí tres posibles opciones. La primera de ellas para mí es la mejor y la más completa, que sería el serum que tiene retinol y que también contiene niacinamida. Este es ideal para estas pieles maduras y que también sean mixtas y grasas. Combinamos esta parte antiedad y también esta parte de poder controlar el exceso de sebo, etc. Este es el serum que me parece completísimo y que sería la primera opción a elegir, pero por supuesto también podéis tener esta piel madura y también mixta o grasa, pero también la podéis tener sensible y es posible que este retinol pueda ocasionar algún tipo de irritación en vuestra piel. Así que os dejo otras dos opciones. Por un lado tendríamos el serum con retinal y por otro lado de nuevo tendríamos el de ácido ferúlico y también que lo combina con este resveratrol para que tengamos también un serum antioxidante si queremos incluirlo también en nuestra rutina. Y pasamos ahora a hablar de las cremas de este tipo de piel madura y también que sean mixtas o grasas. Aquí os doy tres opciones. Por un lado tendríamos la crema con ácido acelaico, bajo mi opinión personal la que mejor se adaptaría a este tipo de piel, y a continuación os dejo dos opciones más. Tendríamos la crema con retinal y también tendríamos nuestra crema con aminoácidos, que es nuestra crema confort, que en general, como os he comentado, se adapta bien a todo tipo de rutinas y a todo tipo de piel. Sí que tengo que recordaros de nuevo que si utilizamos el serum de retinal no podríamos utilizar nuestra crema de retinal. Recordemos que no tenemos que utilizar retinal en nuestro serum y retinal en nuestra crema. No utilicemos más de un producto con retinol, con retinal o con derivados en la misma rutina, al igual que ocurre también con la vitamina C en las rutinas de día que he comentado anteriormente. No debemos de utilizar en la misma rutina un serum y una crema que contenga vitamina C, ni tampoco retinol, retinal, etc. Y tampoco tenemos que combinar vitamina C con retinoles en la misma rutina para poder evitar así cualquier tipo de irritación en nuestra piel. Pasamos al siguiente tipo de piel, que sería una piel madura pero que también sea sensible y reactiva. Aquí en la rutina de día ya vemos un primer cambio. No voy a sugerir este gel limpiador con ácido hialurónico, aunque realmente se puede adaptar bien a este tipo de pieles. Me voy a inclinar más para irme directamente con el limpiador con escualano ya en nuestra rutina de día. Es cierto que podemos aportar un poco más de hidratación, podemos aportar un poco más este efecto calmante, ideal en aquellas pieles que además de ser maduras sean sensibles y reactivas. Con respecto a los serums os indicaría aquí dos opciones. Por un lado el serum con centella asiática, 100% centella asiática, para ayudarnos mucho a calmar nuestra piel, o también tendríamos la opción de elegir el serum con ácido hialurónico al 5% de concentración. Con respecto a la crema que podremos utilizar en nuestra rutina de día tendríamos también dos opciones. Por un lado esta crema que tiene provitamina B5 y que también tiene centella, y por otro lado el fluido con ácido hialurónico. Por supuesto recordemos siempre que en nuestra rutina de día tenemos que incluir nuestro protector solar, así que deberíamos incluir en nuestra rutina este protector solar de la marca Revox, y como os he indicado, si realmente en vuestra piel queda demasiado pesado incluir una crema y el protector solar, podemos únicamente hacer esta limpieza, a continuación nuestro serum y a continuación directamente nuestro protector solar. ¿Qué deberíamos incluir en nuestra rutina de noche si además de tener una piel madura es una piel sensible y reactiva? Empezaríamos con la doble limpieza. Es muy importante que hagamos siempre nuestra doble limpieza por la noche, no solamente para retirar restos de maquillaje y suciedad, sino también para eliminar correctamente el protector solar. Así que tendríamos el escualano y este gel de ácido hialurónico para hacer una buena limpieza, y a continuación podríamos utilizar dos serums. Podríamos utilizar de nuevo el serum con centella asiática, o aquí también os doy la opción de poder incluir en vuestra rutina el serum con niacinamida al 10%.
Con respecto a la crema, se vuelven a repetir las cremas que hemos hablado anteriormente en la rutina de día, como la de provitamina B5 y con centella. También tendríamos el fluido con ácido hialurónico y, por supuesto, os incluyo también aquí en la rutina de noche esta crema de aminoácidos que os he comentado, que es esta crema todoterreno que se puede adaptar bien a nuestras rutinas y en general a todo tipo de pieles. Si me tuviera que quedar con un producto de cada rutina como indispensable en este tipo de piel, os diría que el sérum con centella asiática y la crema con provitamina B5 y centella son los ideales para aquellas personas que tengáis las pieles muy sensibles y muy reactivas. Pasamos a hablar ahora de estas pieles maduras y deshidratadas, y comento esta parte de deshidratadas y voy a hacer un matiz para que diferenciemos las pieles deshidratadas de las pieles secas y que han perdido esta nutrición, y esto va a ser muy importante. Cuando me refiero a estas pieles maduras deshidratadas, me voy a referir a estas pieles que sienten que su piel está muy fina, que sienten estas arrugas muy marcadas, pero que sienten que su piel está muy fina, que ha perdido esta hidratación. Hablamos un poco de esta parte de aportar esta hidratación que puede hacer que nuestra piel se sienta como este efecto de rellenar nuestra piel en estas pieles que están más finas. A continuación hablaré de estas pieles que realmente se sienten secas, en las que tenemos que aportar esta nutrición con estos aceites, etc. Pues bien, en estas pieles que son maduras y que están deshidratadas, empezaríamos nuestra rutina de día con nuestro limpiador con ácido hialurónico, y a continuación os doy 3 opciones de serums. Por un lado, y el primero de ellos, el sérum con ácido poliglutámico. Este sería el ideal y sería como la primera opción y la opción que elegiría si yo tuviera este tipo de piel. A continuación os añado 2 opciones más, como podría ser el sérum con colágeno marino o también la posibilidad de incluir el sérum con ácido hialurónico. Para este tipo de piel y para nuestra rutina de día sí que os recomendaría el fluido con ácido hialurónico como crema a utilizar en nuestra rutina, y por supuesto añadiríamos también nuestro protector solar. De nuevo os recuerdo que si con la crema y el protector solar es demasiado para vuestra piel, podéis únicamente utilizar limpiador, a continuación vuestro sérum y a continuación vuestro protector solar. Pero ya que estamos hablando de pieles que son maduras y que también están deshidratadas, es posible que el combinar nuestra limpieza, nuestro sérum, nuestra crema y a continuación nuestro protector solar os ayude a mantener la hidratación en vuestra piel durante toda vuestra rutina de día y sintáis como vuestra piel está bien hidratada. ¿Y qué ocurre en la rutina de noche para este tipo de pieles? Pues deberíamos hacer nuestra doble limpieza con el escualano y este gel de ácido hialurónico, y a continuación os propongo 2 serums. De nuevo, el ácido poliglutámico me parece el mejor para este tipo de pieles, o también tenemos la opción de utilizar el sérum con ácido hialurónico. Y por último, en nuestra rutina de noche con respecto a las cremas también os doy 2 opciones. Por un lado, el fluido con ácido hialurónico, y por otro lado nuestra crema todoterreno, que es esta crema con aminoácidos que he comentado prácticamente en todas las rutinas, porque se puede adaptar muy bien a la mayoría de tipo de piel y también de nuestras necesidades. Pasamos ahora a hablar de este tipo de piel que os he comentado, madura y seca, desnutrida. Tenemos que aportar mucha nutrición a este tipo de piel, así que vais a ver cómo en las rutinas empezamos a incluir aceites para que sientan esta nutrición en su piel. Y es que aquí en la limpieza de día incluiríamos la limpieza con escualano, no con el gel de ácido hialurónico, para poder aportar todo esto a nuestra piel. ¿Qué haríamos a continuación? A continuación incluiríamos, por ejemplo, nuestro sérum con colágeno marino o, por ejemplo, también el sérum con ácido hialurónico. Con respecto a la crema de día, podemos utilizar tanto el fluido con ácido hialurónico o nuestra crema con aminoácidos, que es nuestra crema todoterreno, y aquí opcionalmente podemos añadir, dentro del sérum que tiene, que es de mezcla de aceites, podemos añadirlo a nuestra crema para poder enriquecerla más en estas pieles que son tan secas y que requieren este extra de confort en su piel. Por supuesto, recordaros que estamos en nuestra rutina de día, así que debemos de aplicar también nuestro protector solar. Pasamos ahora a la rutina de noche. Por supuesto, tendríamos que hacer nuestra doble limpieza con escualano y con el gel de ácido hialurónico para conseguir eliminar así tanto los restos del protector solar como toda la suciedad, nuestro maquillaje, etc. A continuación os propongo 2 serums para este tipo de piel muy seca. Y es que tendríamos por un lado el retinol en escualano y por otro lado el sérum con coenzima Q10. Si tuviera que elegir uno de los dos para pieles muy secas, me decantaría por el retinol en escualano para poder aportar toda esta parte anti-age que nos puede aportar el retinol y todos los activos que contiene, además de este en su fórmula, pero tener esta parte del escualano que nos puede aportar muchísima hidratación, nutrición en nuestra piel. Vamos a sentir nuestra piel con una hidratación y nutrición muy duradera. Con respecto a las
las cremas que podemos utilizar en nuestra rutina de noche, volvemos a tener nuestro fluido hidratante de ácido hialurónico, también nuestra crema con aminoácidos, a elegir una de las dos, y por supuesto podemos incluir de nuevo tanto la mezcla de aceites o por ejemplo aceite de argán, que también encontramos aquí en Revox, para poder enriquecer todavía más estas cremas. Y por último quería hacer un poco una rutina genérica básica para una piel madura en general, ya que muchas personas es posible que me digáis, está bien toda esta información que nos has dado anteriormente, pero quiero una rutina básica, tengo una piel madura, quiero mejorar un poquito pues estas arruguitas, quiero mejorar un poquito la hidratación, pero una rutina en general, así que os voy a dejar ahora a continuación esta rutina de día y de noche de forma en general, sin tratar ninguna necesidad en específico como he comentado anteriormente. ¿Qué podríamos aplicar en nuestra rutina de día si tenemos una piel madura en general? Empezaríamos con nuestra limpieza con nuestro gel limpiador con ácido hialurónico, y con respecto a los serums aquí os voy a dar también dos opciones. Tendríamos por un lado el serum con ácido hialurónico y por otro lado, y la que realmente me parece la opción más acertada, sería utilizar el serum con péptidos al 10% para poder ayudarnos con todo este tema de firmeza, recuperar la elasticidad de nuestra piel, etc. En cuanto a las cremas también os daría dos opciones. Por un lado tendríamos nuestra crema todoterreno de aminoácidos y por otro lado el fluido hidratante con ácido hialurónico. Por supuesto, recordaros que estamos en nuestra rutina de día, así que tenemos que incluir el protector solar. Pasamos a la rutina de noche. Deberíamos hacer nuestra doble limpieza con el escualano y a continuación nuestro gel de ácido hialurónico, muy importante para eliminar maquillaje, todo el resto de suciedad, por supuesto para eliminar bien nuestro protector solar que hemos aplicado en nuestra rutina de día. Y a continuación os doy tres opciones de serums: el serum con retinal, el serum de coenzima Q10 o el serum con péptidos. Realmente aquí va únicamente dependiendo de vuestras necesidades, estamos hablando de una rutina en general, así que elegid únicamente el que mejor se adapte a vuestro tipo de piel y a vuestras necesidades. Y con respecto a las cremas, vuelvo a indicar las mismas que he indicado en la rutina de día, o el fluido hidratante o nuestra crema todoterreno con aminoácidos de colágeno y ácido hialurónico. Y bien, y ahora que ya hemos visto todos estos tipos de rutinas dependiendo de pieles maduras con distintas necesidades, voy a hacer rutinas dependiendo del rango de edad. Dentro de las pieles maduras, distintos rangos de edad. Es cierto que esto va a ser algo subjetivo porque va a haber personas que aunque tengan la misma edad, sus necesidades sean distintas, pero sé que muchas personas os gusta saber un poco esta orientación dependiendo del tipo de edad, así que voy a intentar hacer de forma general rutina de día y de noche dependiendo de los distintos rangos de edad, siempre dentro de una piel madura. Empezamos por el primer rango de edad, que sería a partir de los 40. Aquí voy a ir buscando un poco más de luminosidad en vuestro rostro, así que empezaría con una limpieza con nuestro limpiador en nuestra rutina de día de limpiador en gel de ácido hialurónico. A continuación sugeriría el serum con vitamina C. A continuación, con respecto a la crema, el fluido hidratante con ácido hialurónico sería ideal. Y por supuesto recordaros siempre que tenemos que aplicar nuestro protector solar siempre en nuestra rutina de día. Por la noche siempre os indicaría esta doble limpieza con el escualano y este gel de ácido hialurónico. Os recomendaría por ejemplo el serum con retinal y por último la crema con aminoácidos. Debo decir que aquí, por supuesto, puede adaptarse bien muchos otros tipos de serum. Si tenéis cualquier tipo de duda, dejádmelo en comentarios. Esto simplemente es una idea en general, un ejemplo para que lo podáis tener presente si justamente pensáis, vale, tengo más de 40 años, quiero empezar a cuidarme, quiero una rutina low cost, ¿qué puedo elegir? Este podría ser un ejemplo para vuestro tipo de piel y vuestras necesidades, pero otros productos también se podrían adaptar bien a todas estas necesidades. Así que si tenéis dudas, por favor, dejádmelas en comentarios. Pasamos al siguiente rango de edad, a partir de los 50. Aquí ya vamos un poquito más orientados a esta parte de firmeza. Por lo tanto, en cuanto a la limpieza, nos mantendríamos igual en nuestra rutina de día. Tendríamos nuestro gel limpiador con ácido hialurónico, pero aquí como serum incluiría el serum con péptidos. Realmente me parece el que mejor se podría adaptar a esta franja de edad. Por supuesto, a la crema me iría la crema de aminoácidos, ya que es la crema todoterreno que se puede adaptar muy bien a vuestras necesidades. Y por último, con respecto a la rutina de día, recordemos siempre que tenemos que aplicar nuestro protector solar. Por la noche empezaremos nuestra rutina haciendo esta doble limpieza con escualano y el gel de ácido hialurónico. A continuación os sugeriría también tanto el serum con péptidos por un lado, o la otra opción poder utilizar también el serum con retinal. Y en cuanto a la crema, me inclinaría por la crema de aminoácidos, o si no, también podéis tener este fluido con ácido hialurónico.
Pasamos por último al siguiente rango de edad a partir de los 60. A partir de los 60 vamos a irnos no solamente a firmeza, sino también a intentar aportar algo más. Esta parte de elasticidad, esta parte de intentar aportar todo lo que esté relacionado con esta pérdida de densidad en nuestra piel, así que aquí sí que voy a dar algo más de opciones, pero es posible que muchas opciones se puedan adaptar bien a vuestras necesidades. Por supuesto, siempre preguntadme en comentarios todas las dudas, porque sé que es un poco complicado. Aquí intento daros un ejemplo de una rutina, pero realmente otras rutinas podrían ser posibles siempre que tengamos en cuenta todas estas incompatibilidades que he comentado al principio. Empezaríamos nuestra rutina de día de este tipo de piel con el limpiador de Squalano. No utilizaríamos el gel con ácido hialurónico que he comentado, sino que nos iríamos a este limpiador con Squalano porque puede aportar un poquito más de nutrición para estas pieles mucho más maduras. A continuación os doy 3 opciones a utilizar en nuestra rutina de día con respecto a los serums: el serum de coenzima Q10, el serum de ácido poliglutámico o la opción de utilizar el serum con péptidos. ¿Cuál deberíamos utilizar? Pues dependería mucho de nuestras necesidades. El serum con péptidos va más orientado a esta parte de reafirmar, el serum con ácido poliglutámico a aportar un poquito más de hidratación, así que depende mucho de vuestras necesidades que escojáis uno u otro. Con respecto a la crema, podríamos utilizar tanto nuestra crema todoterreno de aminoácidos o nuestro fluido con ácido hialurónico, y por supuesto recordaros que a continuación tendríamos que aplicar nuestro protector solar. Con respecto a nuestra rutina de noche, aquí lo único que cambiaría es en nuestra limpieza, que tendríamos que hacer nuestra doble limpieza con Squalano y con nuestro gel de ácido hialurónico para eliminar bien toda la suciedad, restos de maquillaje, restos de protector solar. A continuación, con respecto a los serums, podemos utilizar realmente cualquiera de los serums que he indicado en la rutina de día. También, si buscamos algún serum antioxidante o queremos incluir un serum antioxidante en nuestra rutina, podríamos utilizar también el de ácido ferúlico y resveratrol, pero como os he comentado, solamente un serum por rutina que se adapte bien a vuestras necesidades y a vuestro tipo de piel. Por último, con respecto a la crema de nuestra rutina de noche, podemos utilizar también esta crema de aminoácidos, el fluido de ácido hialurónico, y si tenemos la piel muy seca podemos enriquecerla tanto con la mezcla de aceites, con aceite de argán, para poder aportar un poquito más de nutrición a esta franja de edad. Y bien, y ahora que ya hemos visto estas rutinas dependiendo de nuestro tipo de piel madura y nuestras necesidades, y también estos rangos de edad, voy a hacer como un resumen con respecto a qué necesidad tenemos y qué producto tendríamos que utilizar, por si algunas personas ya tenéis vuestra rutina y únicamente queréis poder incluir algún producto low cost, ya sea el serum, ya sea la crema. Voy a hablaros de la necesidad y del activo que tenemos que buscar para que sí o sí sintamos resultados en nuestra piel y sepamos especialmente cuál elegir. ¿Tengo manchas? ¿Qué activo tendría que buscar? ¿Tengo un poco de arrugas mucho más marcadas por pérdida de hidratación? ¿Cuál es el activo que tengo que buscar? Y así sí o sí tengáis claro de todos estos productos que tenemos en Revox Just, que sepáis sí o sí cuál escoger y que acertéis con vuestra decisión. Así pues, si lo que sentimos es pérdida de firmeza, si tenemos esta sensación de flacidez en nuestro rostro, deberíamos elegir un producto que contenga péptidos. En este caso tendríamos, por ejemplo, el serum que contiene un 10% de péptidos de esta marca de Revox, que nos puede ayudar con la firmeza y la elasticidad de nuestra piel. Si sentimos que hemos perdido la luminosidad en nuestro rostro y sentimos nuestra piel muy apagada, opaca, lo ideal es que utilicemos productos con vitamina C. Aquí tenemos un serum con vitamina C al 20%, pero también teníamos una crema con vitamina C en suspensión. Únicamente recordaros que no debemos utilizar el mismo serum con vitamina C y la crema con vitamina C en la misma rutina. Si tenemos una piel muy deshidratada, el activo ideal sería el ácido poliglutámico. Nos puede aportar incluso más hidratación que el ácido hialurónico, por lo tanto es ideal para aquellas personas que sienten su piel muy deshidratada. ¿Y qué ocurre si siento que tengo manchas muy marcadas en mi rostro? Pues aquí el activo ideal sería sin duda la alfa-arbutina. Y por otro lado, ¿qué ocurre si tengo poros abiertos, si tengo rojeces, si tengo esta piel mixta, grasa, etcétera, y quiero tratar todo esto? Aquí el activo ideal sería la niacinamida. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de mucha utilidad. Sé que ha sido mucha información, espero haberla recogido de la forma más sencilla posible, pero por supuesto, si tenéis cualquier tipo de duda, os ha quedado algo que sentís que no os ha quedado muy claro, que os ha confundido, dejádmelo por supuesto en comentarios, y por supuesto también dejadme si este tipo de vídeos os gusta, si habéis sentido que podéis realmente armar una rutina
completa para aquellas personas que tengáis pieles maduras y que busquéis una rutina low cost. Si os ha quedado claro qué productos podríais utilizar, y si ya utilizabais alguno y tenéis la duda de si podéis utilizarlo también en vuestra rutina, dejádmelo en comentarios para que os pueda ayudar. Así que lo único que me queda daros es las gracias de todo corazón por haber visto este vídeo, por ver todos mis vídeos, por vuestro apoyo, por vuestros comentarios. Muchísimas gracias de todo corazón, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo con más rutinas, con más comparativas y con más análisis. Hasta luego.